mi capitán, me humilló delante de todo el cuartel. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que no buscas, que no planeas, pero que llegan de golpe y lo cambian todo. Yo tuve uno de esos momentos una noche de verano, frente a un edificio en llamas, con el calor quemándome la cara y los gritos de la gente resonando en mis oídos, como si el mundo entero estuviera gritando al mismo tiempo. Y justo en ese momento, el hombre que me había hecho la vida imposible durante 2 años completos se giró hacia mí, me miró a los ojos y me dijo 2 palabras que nunca pensé escuchar de su boca, 2 palabras que en ese instante lo cambiaron todo. Pero para entender lo que pasó esa noche, necesito contarte desde el principio. Desde el día que llegué al cuartel número 7 con 26 años, una mochila al hombro, el corazón a 1000 por hora y más ganas de servir que experiencia en las manos. Me llamo Rodrigo. Soy bombero desde hace 12 años. Y esta es la historia más difícil, más dolorosa y más importante de mi vida. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí es porque te gustan las historias reales, las que duelen, las que enseñan, las que no se olvidan con facilidad. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana voy a traerte una historia como esta, contada desde adentro, desde las trincheras, desde el lugar donde muy poca gente se atreve a mirar. Ya está. Gracias de verdad. Ahora sí, volvamos al principio de todo. Cuando decidí entrar al cuerpo de bomberos, tenía una idea muy clara de lo que quería. No era fama, no era reconocimiento, no era dinero, porque te juro que los bomberos no nos hacemos ricos con este trabajo. Lo que yo quería era algo simple y al mismo tiempo lo más grande que puede querer un ser humano. Quería salvar vidas. Quería ser la persona que llega cuando todo lo demás falla. Quería que cuando alguien estuviera en el peor momento de su existencia, cuando el mundo de esa persona se estuviera cayendo a pedazos literalmente, yo pudiera estar ahí para sacarlos de ese infierno, literal y metafóricamente. Mi padre había sido bombero durante 32 años. Mi tío Miguel también, aunque él se retiró pronto por una lesión en la rodilla que nunca terminó de sanar bien. En mi familia, el uniforme no era solo ropa, era una identidad, era una manera de entender el mundo y de estar en él. Desde muy niño veía a mi padre levantarse de madrugada cuando sonaba el teléfono, ponerse el uniforme con esa calma extraña y poderosa que tienen los que saben exactamente para qué están hechos, y salir por la puerta sin drama, sin aspavientos, sin despedirse con demasiadas palabras, porque los dos sabíamos que volvería. Siempre volvía, y yo lo miraba desde la ventana de mi cuarto y pensaba, algún día voy a ser como él, algún día voy a tener esa calma. Lo que no sabía entonces, siendo un niño que miraba a su padre por la ventana, es que esa calma se consigue a un precio muy alto. Que detrás de esa serenidad hay años de entrenamiento, de errores, de momentos que no se pueden contar en la cena familiar porque son demasiado pesados para compartirlos. Que la calma de un bombero no es ausencia de miedo, es miedo domado. Es pánico convertido en procedimiento, y eso no se aprende en ningún manual. Se aprende en el fuego, literalmente. El primer día en el cuartel número 7 fue exactamente como me lo había imaginado durante años. Emocionante, abrumador, lleno de una adrenalina que no sabía muy bien cómo manejar. El olor a caucho quemado que impregna todo, el ruido constante de los camiones en el patio, las radios crepitando con voces y códigos que todavía no entendía, las botas golpeando el suelo de cemento con esa autoridad característica de los que saben dónde van. Todo me pareció perfecto, todo me pareció exactamente el lugar donde debía estar, todo menos una cosa,
El capitán Torres. Lo vi por primera vez en la sala de reuniones de la segunda planta. Era un hombre de unos 50 años, complexión fuerte, la mandíbula cuadrada como tallada en piedra, los brazos cruzados sobre el pecho con esa actitud de quien no necesita justificar nada a nadie, y una manera de mirar que te hacía sentir exactamente 2 centímetros de alto, sin que abriera la boca. No dijo mucho ese primer día. Solo nos miró a los 3 nuevos que habíamos llegado esa semana. Frunció el ceño levemente, como si nuestra presencia le arruinara algo que hasta ese momento funcionaba bien, y se fue de la sala sin decir ni una sola palabra de bienvenida, sin un apretón de manos, sin un gesto de reconocimiento. Nada. Uno de los veteranos del cuartel, un hombre llamado Don Fermín que llevaba 20 años en el cuerpo y que tenía esa manera de moverse tranquila y segura de quien ya no tiene nada que demostrar, se acercó a nosotros después de que el capitán saliera y nos dijo en voz baja, con una sonrisa que era mitad amable y mitad advertencia clara: «Bienvenidos al paraíso, muchachos. Rezad para que el capitán no se fije en vosotros». Yo me reí. Pensé que era una broma de veterano, de esas que se hacen a los nuevos para ponerlos nerviosos el primer día. No era una broma. Durante las primeras semanas todo fue relativamente normal. El trabajo es duro físicamente. El entrenamiento es agotador de una manera que no se parece a ningún otro tipo de cansancio. Y las guardias de 24 horas te enseñan muy rápido lo que significa la disciplina real, la que no viene de fuera sino de adentro, la que tienes que fabricarte tú mismo cuando llevas 16 horas despierto y todavía quedan 8 más. Pero yo estaba feliz, profundamente feliz. Estaba donde quería estar. Dormía poco, comía lo que había, y cada vez que sonaba la alarma en el cuartel, sentía que el corazón se me disparaba de una manera que no cambiaría por nada del mundo. Esa sensación de propósito absoluto, de saber exactamente por qué existes en ese momento. El problema empezó en mi segundo mes. Fue durante un simulacro de intervención en edificio con humo denso. Estábamos practicando el protocolo de entrada, los movimientos coordinados, la comunicación entre pares dentro del edificio, y yo cometí un error pequeño, técnico, el tipo de error que comete cualquier persona que está aprendiendo un procedimiento complejo y que todavía no lo tiene completamente automatizado. Me desvié del protocolo en un detalle menor, algo que mis compañeros más experimentados corrigieron de inmediato y sin mayor drama, con la naturalidad de quien sabe que así es como se aprende. Pero el capitán Torres lo vio, y en ese momento tomó una decisión. Decidió que ese momento era perfecto para enseñarme algo. No en privado después del simulacro, cuando la tensión hubiera bajado y se pudiera hablar con calma. No con una conversación técnica entre los dos sobre qué había fallado y cómo corregirlo. No de ninguna de las maneras en que un buen líder gestiona el error de alguien nuevo. No. El capitán Torres me llamó al centro del patio del cuartel, delante de todos los hombres que estaban presentes ese día, y durante lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron 5 o 6 minutos, me desmontó pieza por pieza delante de todos. Me dijo que era un incompetente, que si cometía ese error en un incendio real, con un edificio de verdad y personas reales atrapadas adentro, no solo moriría yo, sino que arrastraría a mis compañeros a la muerte conmigo. Me dijo que hombres como yo eran una carga para el cuerpo, que el uniforme no se ganaba con buenas intenciones, ni con apellidos familiares, sino con capacidad real y demostrada, y que por el momento yo no había demostrado tener ninguna. Me dijo que quizás debería replantearme si este era el trabajo adecuado para mí. Me lo dijo todo despacio, con una calma que era peor que los gritos,
mirándome a los ojos sin apartar la vista, mientras los demás guardaban un silencio incómodo y pesado. Algunos miraban al suelo. Otros me miraban a mí con una mezcla de lástima genuina y alivio evidente de que no les estuviera pasando a ellos. Cuando terminó, se dio la vuelta y se fue hacia su despacho. Y yo me quedé ahí, plantado en el centro del patio, con el sol de mediodía dándome en la cara, y 25 pares de ojos que no sabían dónde mirar, porque nadie quería ser el primero en romper ese silencio. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en la cama mirando el techo y dando vueltas a todo lo que había pasado. Y lo peor, lo verdaderamente peor, no era la humillación pública en sí. Lo peor es que una parte de mí, por muy injusta que fuera la forma en que se había dicho todo, empezó a preguntarse si quizás tenía razón, si quizás realmente no estaba hecho para esto, si quizás el error fue mío al creer que podía. Eso es lo que hace el poder cuando se usa para destruir en lugar de para construir. Te mete la duda adentro. Y la duda, una vez que entra, es muy difícil de sacar. Pero al amanecer, cuando la primera luz empezó a entrar por la persiana de mi habitación, y yo seguía sin haber dormido ni una hora, tomé una decisión. No me iba a ir, no le iba a dar esa satisfacción a nadie. Iba a quedarme en ese cuartel, iba a mejorar todo lo que había que mejorar. Iba a convertirme en el mejor bombero del cuartel número 7 si era necesario. Y si el capitán Torres quería seguir mirándome como si fuera un error del sistema, que lo hiciera. Yo iba a hacer mi trabajo, con él o sin él, a pesar de él si hacía falta. Lo que no imaginé en ese momento, mirando el amanecer desde mi cama sin haber dormido, es que aquello no fue un incidente aislado. Fue el comienzo de algo que duraría exactamente 2 años. El capitán Torres no me gritaba siempre. Eso hubiera sido casi más fácil de manejar, porque cuando alguien te grita de manera desproporcionada y constante, hay un punto en que la injusticia es tan evidente que el sistema acaba reaccionando o tus propios compañeros toman posición. Lo que hacía el capitán Torres era algo mucho más sutil, más calculado y al mismo tiempo mucho más devastador a largo plazo. Me ignoraba sistemáticamente en las reuniones de planificación, como si mis palabras fueran aire. Cuando yo hacía una propuesta o señalaba algo que me parecía relevante, la descartaba sin escucharla del todo, a veces con un gesto de la mano, a veces simplemente pasando a hablar de otra cosa como si yo no hubiera abierto la boca. Cuando cometía cualquier error, por mínimo e irrelevante que fuera, lo amplificaba delante del grupo y lo convertía en una lección general, donde el ejemplo negativo era yo. Cuando hacía algo bien, y lo hacía, simplemente no existía. El mérito era del equipo, del protocolo bien diseñado, de la suerte, de las circunstancias favorables. Nunca de Rodrigo. Nunca. Hubo una tarde, a los 6 meses de estar en el cuartel, que participé en el rescate de una familia completa, atrapada en un apartamento del 4º piso de un edificio en el centro de la ciudad. Fue una intervención genuinamente compleja, con humo muy denso desde el 2º piso, con una estructura que amenazaba con ceder en varios puntos, según nos iban informando los ingenieros por radio, y con el factor tiempo completamente en nuestra contra porque había 3 personas adentro, y el fuego avanzaba rápido. Yo fui el primero en entrar. Saqué a 2 niños, un chico y una chica de unos 6 y 8 años, y a la abuela de los niños que no podía moverse sola, porque tenía una cadera que la traicionaba. La sacamos los 3 en 2 entradas al edificio, coordinados, sin perder la calma, siguiendo el protocolo pero también tomando las decisiones correctas en los momentos en que el protocolo no alcanzaba a cubrir todo. Cuando salimos del edificio por última vez,
y los médicos los atendieron en la acera. El niño, el más pequeño de los dos, me buscó entre el grupo de bomberos que estábamos reagrupándonos fuera. Me buscó con los ojos, se acercó corriendo con esa manera de correr torpe y urgente que tienen los niños cuando algo es muy importante. Me agarró de la mano con sus dos manos y me miró con unos ojos que todavía hoy veo cuando cierro los ojos por la noche antes de dormir. No dijo nada, solo me apretó la mano con toda la fuerza que tenía en ese cuerpo pequeño, y yo supe en ese momento, con una certeza absoluta que no necesitaba ninguna confirmación exterior, que todo lo que había aguantado hasta ese punto valía la pena, que volvería a aguantarlo si hacía falta. En el informe oficial de esa intervención, el capitán Torres escribió que el operativo había transcurrido según el protocolo estándar del cuerpo y que el equipo había respondido de manera eficiente. Mi nombre no apareció mencionado ni una sola vez en todo el documento. Don Fermín, el veterano que me había advertido el primer día con esa sonrisa mitad amable, mitad precautoria, me buscó esa tarde en el vestuario cuando yo estaba guardando el equipo. Me puso la mano en el hombro, me miró y me dijo con esa voz tranquila suya que nunca subía de volumen: «Yo sé lo que hiciste ahí dentro hoy, Rodrigo. Todos lo saben. Lo que no está escrito en el papel no significa que no haya pasado. Y eso no te lo quita nadie». Le agradecí las palabras. Las necesitaba más de lo que hubiera querido admitir. Pero las palabras, por muy sinceras que sean, no borran la injusticia. Y la injusticia acumulada, mes tras mes, guardia tras guardia, tiene un peso específico que va aplastando, aunque tú no quieras que te aplaste, aunque te pongas la armadura más gruesa que encuentres. Empecé a notar cambios en mí que no me gustaban. Empecé a notar que me costaba levantarme para ir al cuartel en los días previos a las guardias con el turno de Torres. No porque no amara el trabajo, que lo amaba tanto o más que el primer día, sino porque sabía con certeza matemática que en algún momento de esas 24 horas iba a haber algo. Una humillación pequeña o grande, una propuesta ignorada, una mirada de desprecio que duraba exactamente el tiempo justo para que la sintieras, pero no el suficiente para que pudieras señalarla. Algo que me recordara que para ese hombre yo no era un miembro de su equipo, sino un problema que nadie había tenido el valor de resolver. Mi novia de entonces, Patricia, me escuchaba hablar de esto cuando llegaba a casa después de las guardias largas, sentados en la cocina con el café que ella siempre me preparaba, aunque fueran las 3 de la mañana, porque sabía que yo necesitaba ese ritual de normalidad después de las noches de trabajo. Y me decía que hablara con alguien superior en la jerarquía, que pusiera una queja formal por escrito, que documentara los episodios, que no podía seguir indefinidamente en una situación así, porque a largo plazo iba a hacer daño, no solo profesionalmente, sino personalmente, en lo más profundo. Y yo le explicaba lo que ella no podía entender desde afuera, lo que solo se entiende cuando estás dentro de esa cultura específica, que en un cuartel de bomberos, la jerarquía no es solo una estructura administrativa en un organigrama. Es algo cultural, casi tribal, profundamente arraigado en la manera en que ese mundo funciona y se entiende a sí mismo. El capitán es el capitán, y cuestionarlo formalmente, poner su nombre en un documento de queja, significa cruzar una línea que tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que cualquier procedimiento oficial puede protegerte. No porque todos los compañeros sean desleales, sino porque el sistema, en la práctica real y cotidiana, raramente protege al que se queja contra alguien con 20 años de antigüedad y sin ningún expediente negativo. Protege al que lleva más tiempo.
protege al que tiene más galones cosidos en el uniforme. Y el capitán Torres llevaba 20 años en el cuerpo sin una sola nota negativa en su expediente. Así que seguí adelante, un día tras otro, una guardia tras otra, apretando los dientes en los momentos en que había que apretar, respirando hondo cuando el pecho se ponía demasiado tenso para funcionar con normalidad, recordándome a mí mismo cada vez que la duda volvía por qué había entrado en esto y cuánto lo necesitaba para no rendirme. Hubo un episodio, a los 10 meses de estar en el cuartel, que estuvo a punto de romperme del todo. Fue en una reunión de evaluación trimestral. El capitán Torres leyó los informes de rendimiento de cada miembro del turno. Cuando llegó al mío, hizo una pausa, levantó la vista del papel, me miró durante un segundo que se sintió como un minuto completo, y dijo frente a todos que mi integración en el equipo era, en sus palabras textuales, todavía en proceso, que había áreas de mejora significativas en mi capacidad de trabajo en equipo, que esperaba ver progresos concretos en el siguiente trimestre. Mis compañeros no dijeron nada. Algunos miraban sus propios papeles. Uno de ellos, un chico llamado Héctor, con quien me llevaba bien, me buscó la mirada brevemente y la apartó enseguida. Esa mirada de quien quiere decirte que lo siente pero no puede hacer nada desde donde está. Esa noche llamé a mi padre. No le conté todo. No le conté los detalles. Pero le dije que estaba pasando un momento difícil en el trabajo, que había alguien encima de mí, que hacía el camino complicado, y que había noches en que me preguntaba si merecía la pena seguir aguantando. Mi padre estuvo en silencio un momento después de que terminé de hablar. Y luego me dijo algo que llevo tatuado adentro desde entonces. Me dijo: Rodrigo, el fuego prueba el metal. Algunos se funden, otros se vuelven más duros. Tú decides qué tipo de metal eres. Colgué el teléfono y me quedé pensando en eso mucho tiempo. El fuego prueba el metal. Era exactamente la metáfora correcta para alguien que trabaja con fuego. Y era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Decidí ser acero. Y aquí es donde quiero pausar un momento, porque lo que voy a contarte ahora es algo importante que va más allá de mi historia personal. Es algo que muy poca gente habla abiertamente sobre cómo funciona el acoso dentro de los cuerpos de élite, dentro de las instituciones con jerarquías fuertes, dentro de los lugares donde la cultura del silencio está tan instalada que parece parte del paisaje. Y te lo cuento porque le pasa a más gente de la que imaginas, en más lugares de los que crees, y porque a veces simplemente saber que no estás solo ya cambia algo por dentro. Si estás pasando por algo parecido ahora mismo, en tu trabajo, en tu familia, en cualquier lugar donde alguien con más poder que tú está usando ese poder para hacerte sentir menos, quiero que sepas algo. Aguantar no es lo mismo que aceptar. Puedes aguantar sin aceptar. Puedes seguir en pie sin estar de acuerdo con lo que te están haciendo. Y puedes decidir cada mañana que esa persona no va a definir quién eres ni hasta dónde llegas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque estas historias son para ti, para los que aguantan, para los que no se rinden, para los que saben que la vida tiene más páginas por delante aunque ahora mismo solo vean la página difícil. Ahora volvamos al cuartel número 7. Al año y medio de estar en el cuerpo, algo empezó a cambiar en mí de una manera que tardé un tiempo en reconocer. No cambió el capitán Torres. Él seguía siendo exactamente quien era, con la misma mirada, el mismo silencio selectivo, la misma manera de hacer invisible lo que no le convenía ver. Lo que cambió fui yo. Me había vuelto mejor, mucho mejor de lo que hubiera sido en otras circunstancias. Y eso me costó aceptarlo porque tiene algo de injusto reconocer que la presión que te hace daño también te hace crecer.
el entrenamiento constante y obsesivo con el que compensaba la necesidad de demostrarme a mí mismo que podía, había hecho de mí un bombero más completo, más sólido, más capaz de mantener la cabeza fría en situaciones de alta presión que muchos compañeros con más experiencia. La necesidad de no cometer errores delante de Torres me había convertido en alguien meticuloso, preciso, que revisaba 2 veces lo que otros revisaban una. La injusticia me había dado resistencia, no la resistencia artificial de quien finge que nada le afecta, sino la resistencia real de quien sabe exactamente qué es capaz de soportar y ha decidido que puede más. Hay una paradoja terrible y real en eso. A veces las personas que más nos hacen sufrir son las que más nos hacen crecer. No porque tengan razón en cómo nos tratan, no porque el daño que hacen esté justificado de ninguna manera, sino porque nos obligan a encontrar dentro de nosotros una resistencia que no sabíamos que teníamos, un fondo que no habíamos tocado nunca porque nunca habíamos necesitado llegar tan abajo. Mis compañeros lo notaban. Don Fermín me lo decía con esa franqueza directa suya. Héctor empezó a pedirme consejo en intervenciones complejas, lo cual para alguien con menos tiempo en el cuerpo que yo no era un gesto menor. Incluso algunos de los capitanes del turno de día, cuando coincidíamos en los relevos y había tiempo para conversar, empezaron a hacerme comentarios sobre mi trabajo, que me indicaban que lo que yo estaba haciendo no pasaba desapercibido para todo el mundo, aunque para el capitán Torres siguiera siendo invisible. Pero el capitán Torres seguía siendo el capitán Torres. Hasta aquella noche de noviembre. Era un martes a finales de mes. Yo llevaba casi 2 años exactos en el cuartel número 7, y ese día habíamos tenido una guardia tranquila, de esas en que el tiempo pasa despacio, y el silencio del cuartel tiene una calidad particular, casi doméstica, aprovechada para revisar equipos, hacer el mantenimiento preventivo de los camiones, limpiar y reorganizar el material. Había cenado con don Fermín y con Héctor en la sala común. Habíamos visto un rato la televisión sin prestarle demasiada atención, y a las 10:30 yo estaba pensando en que en menos de 2 horas podría echarme un rato antes del cambio de turno. Eran las 11:15 cuando sonó la alarma. El sonido de la alarma en un cuartel de bomberos es algo que no se parece a ningún otro sonido del mundo. Es una vibración que va directamente al sistema nervioso sin pasar por el cerebro consciente. El cuerpo reacciona antes de que la mente procese qué está pasando. Y eso, después de 2 años, ya era completamente automático en mí. Incendio confirmado en el edificio Almería. Calle Constitución con 7ª. Planta baja y primera planta comprometidas. Posibles personas atrapadas en pisos superiores. Solicitan presencia de 2 unidades. Nos pusimos en marcha en menos de 2 minutos. Ese es el estándar. 2 minutos desde la alarma hasta el camión en movimiento. Yo iba en el primer vehículo, detrás de don Fermín, con el equipo ya revisado mentalmente por 10ª vez en el trayecto. La adrenalina en el nivel exacto que necesitaba, suficiente para estar completamente alerta, no tanto como para perder la precisión. Cuando llegamos a la calle Constitución y vi el edificio por primera vez, sentí algo en el estómago que era diferente a lo habitual. No era el miedo normal de cada intervención, era algo más específico, más frío. El reconocimiento instintivo, que viene de haber visto muchos incendios, de que aquello era serio de una manera particular. El fuego había tomado la planta baja con una completitud que indicaba que llevaba tiempo sin ser detectado, y estaba escalando por la fachada con una velocidad que señalaba algún tipo de acelerador, ya fuera un escape de gas, material inflamable almacenado incorrectamente,
o alguna combinación de factores que tendríamos que determinar mientras trabajábamos. El edificio era un bloque de 6 plantas de los años 70, con esa construcción que ya conocíamos bien. Corredores estrechos, materiales que con el calor se comportan de manera impredecible, escaleras que el humo convierte en trampas si no sabes exactamente lo que haces. La gente en la calle gritaba y señalaba hacia arriba. Siempre gritan. Y parte de mi trabajo, parte de lo que había aprendido en esos 2 años, era escuchar esos gritos no como ruido sino como datos. La gente que grita en la calle frente a su edificio en llamas te dice cosas cruciales. ¿Cuántos hay adentro? ¿En qué planta? Si se mueven. Si han respondido a sus llamadas en los últimos minutos. Estaba coordinándome con Héctor para establecer el perímetro de seguridad y organizar la entrada cuando una mujer mayor, de unos 70 años, con una bata de flores y el pelo completamente revuelto, y los ojos de quien lleva 10 minutos en el peor momento de su vida, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me dijo: «Mi hijo está adentro, tercero derecha. Tiene la pierna escayolada desde hace 3 semanas. No puede bajar solo por las escaleras». Miré el edificio. Calculé. El tercero era alcanzable, pero el humo ya estaba espeso en la caja de escalera. Podía verlo saliendo por las grietas de las ventanas del primer rellano. No imposible. Complicado. Con el factor de movilidad reducida del ocupante. Significativamente más complicado que una extracción estándar. Y fue exactamente en ese momento, mientras yo estaba haciendo ese cálculo con los ojos puestos en las ventanas del tercer piso, cuando el capitán Torres apareció a mi lado. No sé exactamente cómo se produjo ese momento. No sé si fue la presión de la situación, no sé si fue algo de lo que yo nunca me enteré que había estado pasando dentro de él durante esos 2 años. No sé si fue simplemente que a veces el fuego real, el de verdad, el que no es un simulacro sino un edificio que se está cayendo con alguien adentro, le devuelve a las personas lo esencial, lo que importa de verdad, cuando todo lo demás sobra. Lo que sé es que el capitán Torres, el hombre que durante 2 años me había mirado como si mi existencia en su cuartel fuera un error administrativo que nadie había corregido, se puso a mi lado, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Rodrigo, entra tú sabes hacerlo». 5 palabras. En cualquier otra noche, en cualquier otra circunstancia entre nosotros, hubieran sido simplemente una instrucción de trabajo. Pero esas 5 palabras, viniendo de ese hombre, en ese momento, cargadas con todo lo que los dos cargábamos entre nosotros sin haberlo hablado nunca, eran algo completamente distinto. Eran un reconocimiento. Eran una disculpa que no podía decirse de otra manera, porque ninguno de los dos éramos el tipo de persona que dice las cosas de otra manera. Eran la admisión de algo que los dos sabíamos perfectamente, pero que hasta ese momento había existido solo en el silencio entre nosotros. Y luego, en voz muy baja, tan baja que tuve que estar completamente quieto para escucharlo por encima del ruido del fuego, y los gritos y las radios, me dijo: «Por favor». Me quedé un segundo mirándolo, un segundo completo, y en ese segundo pasaron 12 meses de guardias, de informes donde mi nombre no aparecía, de reuniones donde mis palabras eran aire, de madrugadas sin dormir preguntándome si merecía la pena seguir. Todo eso pasó en ese segundo como pasan las cosas cuando el tiempo hace algo extraño, y se comprime o se expande sin pedirte permiso. Y luego el edificio siguió ardiendo porque el fuego no espera a que nadie procese nada. Me puse el equipo completo, verifiqué el oxígeno, intercambié 3 palabras con Héctor, que era mi compañero de entrada, y entré. Las escaleras del edificio Almería
eran un infierno de humo negro y calor comprimido. La visibilidad desde el primer peldaño era prácticamente cero, y avanzábamos por tacto y por memoria, y por el conteo automático de escalones que el entrenamiento te graba en la memoria muscular. En el segundo piso, el calor era tan intenso que podía sentirlo claramente a través del traje de protección, lo cual era una señal de que el fuego en la planta baja estaba en una fase avanzada y teníamos tiempo limitado antes de que la estructura empezara a comprometerse en los pisos superiores. En el tercero, el humo era tan denso que la linterna proyectaba un cono de luz blanca que no llegaba a ningún lado. Encontramos la puerta del tercero derecha. Héctor la tocó con el dorso de la mano enguantada antes de abrirla. Protocolo básico para verificar temperatura y evitar el flashover. Temperatura aceptable. Abrimos. Lo encontramos en el baño, al fondo del pasillo. Se llamaba Marco. Tenía 42 años. La pierna derecha escayolada desde la rodilla hasta el pie, inmovilizada completamente, sin posibilidad de apoyar. Estaba tumbado en la bañera con una toalla mojada sobre la cara porque alguien en algún momento le había dicho que eso ayudaba con el humo. Cuando la luz de nuestra linterna lo encontró y vio nuestros trajes y escuchó nuestras voces diciéndole que estábamos ahí, que ya estaba, que nos íbamos a ir los tres de ese baño, empezó a llorar. No de miedo, sino de alivio puro. Ese tipo de llanto que solo sale cuando llevas mucho tiempo conteniendo el pánico con toda la fuerza que tienes, y de repente alguien llega y el cuerpo entiende que ya puede soltar. Sacar a Marco no fue sencillo. Con la pierna escayolada y sin posibilidad de apoyarla, había que cargarlo prácticamente en peso entre los dos, maniobrar por el pasillo estrecho, bajar los peldaños de uno en uno con una carga asimétrica y la visibilidad casi inexistente y el calor aumentando por momentos. Héctor delante despejando el camino y comunicando obstáculos, yo cargando a Marco con el brazo pasado por debajo de los hombros, contando peldaños hacia abajo, manteniéndome pegado a la pared de la derecha como habíamos entrado. Salimos por la puerta principal del edificio y el aire frío de noviembre nos golpeó en la cara como un golpe físico, como un bofetón, que en ese momento fue lo más bienvenido que he sentido en mi vida. Los médicos de las ambulancias se acercaron corriendo. Los equipos del segundo camión nos cubrieron la salida. La madre de Marco estaba a 3 metros de la puerta. Cuando lo vio salir, cuando procesó que era él, que estaba vivo, que lo estábamos sujetando entre los dos y que respiraba, se quedó completamente paralizada durante un segundo que se sintió larguísimo, y luego se acercó despacio, como en cámara lenta, como si el cuerpo necesitara ese tiempo extra para creer lo que los ojos le estaban diciendo. Y lo abrazó. Lo abrazó de esa manera que no necesita descripción, porque todo el mundo en este mundo sabe cómo abraza una madre cuando recupera a su hijo. Es un abrazo que no tiene palabras dentro, solo tiene todo. Me aparté para darles espacio. Me quité el casco y respiré el aire frío de noviembre, y miré el edificio que seguía ardiendo más arriba, mientras el equipo trabajaba para contenerlo. Y cuando me giré, el capitán Torres estaba directamente detrás de mí. No dijo nada durante un momento. Los dos miramos el fuego en silencio mientras las radios sonaban y los equipos se coordinaban, y el trabajo seguía como siempre sigue. Y luego habló. Me dijo, «Lo hiciste bien, Rodrigo. Lo has hecho bien desde el principio. Fui yo quien no lo vio». 12 palabras. 12 palabras que en cualquier otro contexto no serían nada especial. Viniendo de él, en ese momento, con todo lo que cargaban entre las dos personas que las dijeron y las escucharon, fueron todo.
No me convertí en el mejor amigo del capitán Torres esa noche. No hubo un abrazo entre nosotros. No hubo una reconciliación perfecta como en las películas. No hubo una conversación larga y honesta donde dijéramos todo lo que había quedado sin decir durante 2 años. La vida real, la de verdad, no funciona así. Y los hombres que han aprendido a tragarse las emociones para poder funcionar en situaciones de emergencia, que somos la mayoría de los que llevamos este uniforme, no nos sentamos a hablar de los sentimientos mientras el edificio sigue ardiendo. Lo que hubo fue algo más pequeño y al mismo tiempo más real y más duradero que cualquier conversación perfecta. Un reconocimiento mutuo. La admisión silenciosa de que 2 personas pueden equivocarse una respecto a la otra de maneras distintas, y que a veces hace falta que el mundo se incendie literalmente para que esas personas se vean de verdad por primera vez. En los meses siguientes, las cosas en el cuartel número 7 cambiaron. No de golpe ni de manera dramática, sino despacio, como cambian las cosas reales y duraderas. El capitán Torres empezó a incluirme en las conversaciones de planificación sin que yo tuviera que buscar el momento para participar. Empezó a mencionar mi nombre en los informes de intervención. Empezó a preguntarme la opinión en situaciones donde antes simplemente me habría ignorado. Empezó a tratarme como lo que yo era, y había sido desde el primer día, un miembro competente, comprometido y fiable de su equipo. Nunca hablamos de los 2 años anteriores. Nunca hubo una conversación donde se nombraran las cosas por su nombre. Quizás eso hubiera sido lo correcto, lo que los libros de gestión emocional recomendarían. Pero en el mundo real, en ese cuartel específico, con esos 2 hombres específicos, el cambio de comportamiento fue la única disculpa disponible. Y yo decidí aceptarla. No porque el daño de esos 2 años no hubiera existido, sino porque cargar con él para siempre era un peso que iba a hacerme más daño a mí que a nadie. Don Fermín, cuando notó el cambio en la dinámica entre Torres y yo, no dijo nada durante semanas. Y luego un día, en el vestuario, mientras recogíamos después de una guardia larga, se acercó a mí con esa sonrisa suya que tenía capas, y me dijo simplemente: «Te lo dije, Rodrigo, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Siempre lo hace». Le dije que sí, que tenía razón, y la tenía. Pero los 2 sabíamos que no había sido solo el tiempo. Había sido una noche de noviembre, un edificio en llamas, y la decisión de un hombre de pronunciar 2 palabras que le costaron más de lo que yo jamás voy a poder calcular del todo. Hay algo que aprendí en esos 2 años que no aparece en ningún manual de formación del cuerpo de bomberos, que no te enseña ningún protocolo de actuación, que no está escrito en ninguna normativa de prevención de riesgos. Lo aprendí en el cuerpo, en la carne, en las noches sin dormir, y en los días que me costaba ponerme el uniforme aunque lo amara tanto como el primer día. Lo que aprendí es que la dignidad no es algo que nadie puede quitarte si tú decides no cederla. Puedes humillarme delante de todos, puedes ignorar mis méritos durante meses, puedes hacer que me sienta invisible para ti hasta el punto de que yo mismo empiece a dudar de si existo como me creía. Pero si yo decido cada mañana ponerme ese uniforme con la misma convicción con que me lo puse el primer día, si yo decido hacer mi trabajo con la misma entrega, aunque nadie lo escriba en ningún informe y nadie pronuncie mi nombre en ninguna reunión, entonces nadie me ha quitado realmente nada. Han intentado quitarme algo. Lo han intentado con constancia y con método, pero yo no lo he soltado. Lo que también aprendí es algo más difícil de admitir, que aguantar tiene un precio real, que el precio que pagué en esos 2 años no fue solo profesional. Lo pagué también en el sueño, en la relación con Patricia,
en noches en que llegaba a casa tan vaciado que no tenía nada que dar. La resistencia tiene un coste, y si estás pagando ese coste ahora mismo, en tu trabajo, en tu vida, en cualquier lugar donde alguien con más poder usa ese poder para hacerte menos, quiero que sepas que reconocer ese coste no es debilidad, es honestidad, y la honestidad es el primer paso para decidir qué vas a hacer con él. Hoy, 12 años después de aquella primera mañana en el cuartel número 7 con la mochila al hombro y el corazón a mil, soy oficial de primera del Cuerpo de Bomberos. Tengo a mi cargo un equipo de 15 personas. Algunos llevan años en el cuerpo y yo aprendo de ellos tanto como ellos aprenden de mí. Otros son jóvenes recién llegados, con esa misma energía que yo tenía, esa misma mezcla de ganas y nervios y convicción de que esto es exactamente el lugar donde deben estar. Y cuando pienso en cómo quiero ser con ellos, siempre pienso en el capitán Torres, no para imitarlo, para hacer exactamente lo contrario, para ser el tipo de líder que ve a las personas que tiene a su cargo, que reconoce sus méritos en voz alta y sus errores en privado, que construye en lugar de demoler, que entiende que su autoridad no existe para aplastarte, sino para ayudarte a llegar más lejos de lo que llegarías solo. Porque ahora entiendo algo que entonces, con 26 años y el corazón lleno de ganas, no podía entender todavía. Los líderes que humillan no son fuertes, son inseguros. La verdadera fortaleza no necesita reducirte para existir. La verdadera fortaleza te ve, te levanta, te hace creer que puedes más de lo que crees, y luego se aparta para que lo demuestres. Eso es lo que quiero ser. Eso es lo que intento ser cada día, con diferentes resultados según el día, porque nadie es perfecto en esto, pero con la intención clara y firme de que ninguno de los 15 que tengo a mi cargo va a irse a casa sintiéndose como yo me fui a casa demasiadas noches en esos 2 años. El capitán Torres se jubiló hace 3 años. Había cumplido 32 años en el cuerpo, los mismos que mi padre. El día de su último turno, cuando ya tenía la caja con sus cosas bajo el brazo y estaba haciendo la ronda de despedidas por el cuartel, pasó por el pasillo donde yo estaba revisando el equipamiento del camión. Se paró, me miró un momento y me dijo: «Cuida de ellos, Rodrigo. Tú sabes hacerlo». Las mismas palabras, las exactas mismas palabras que aquella noche de noviembre en la calle Constitución. Solo que esta vez no había fuego detrás de nosotros. No había urgencia ni emergencia, ni edificio que se estuviera cayendo. Solo había 2 hombres en un pasillo de cuartel, con el olor familiar a caucho y metal, y uno de ellos le estaba entregando algo al otro, algo que no tiene nombre concreto pero que los 2 reconocimos perfectamente. Le dije que sí, que lo haría, y lo hago. Cada día intento hacerlo. Si has llegado hasta aquí conmigo, hasta el final de esta historia, quiero que sepas algo antes de que te vayas. Esta historia no es solo mía. Nunca lo fue. Es de todos los que alguna vez han tenido a alguien encima que no los veía, que no los valoraba, que los hacía sentir que no eran suficiente por razones que nunca tuvieron nada que ver con ellos, y sí mucho con quien los miraba. Es de todos los que han aguantado en silencio cuando hubieran querido gritar. Es de todos los que se han preguntado, en alguna madrugada sin dormir, si merece la pena seguir cuando el camino se pone cuesta arriba y el viento sopla completamente en contra. Mi respuesta, después de 12 años, después de todo lo que he vivido dentro y fuera de este uniforme, es siempre la misma. Sí, sí merece la pena. Porque al final, la vida siempre encuentra la manera de ponerte donde debes estar si tú no te rindes. No siempre en el tiempo que quisieras, no siempre de la manera que imaginabas, pero encuentra el camino si tú te mantienes en el tuyo. No te rindas.
Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar en tu propio Capitán Torres, en tu propio edificio en llamas, en tu propio momento en que alguien te dijo por favor cuando menos lo esperabas, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces la historia correcta en el momento correcto cambia algo importante dentro de una persona. Y si esa persona eres tú, me alegra mucho que hayas estado aquí. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque mañana voy a traerte otra historia. Una que sucedió durante el peor incendio de mi carrera, una noche en que pensé que no íbamos a salir ninguno. Una historia sobre lo que significa el compañerismo real cuando el mundo literalmente se derrumba a tu alrededor y lo único que te queda es la persona que tienes al lado. Hasta la semana que viene.